Tuve una terrible sorpresa al regresar de un viaje. Mi comida estaba en el suelo y los armarios cerrados con candado, con una nota que decía: «Querida suegra, a partir de hoy compre su propia comida». Solo me reí, porque la bruja olvidó que vivían de favor. Al día siguiente preparé una sorpresa para ellos. Ambos despertaron llorando. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Angélica Santos, tengo 67 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 3 días creía que conocía a mi familia. Qué equivocada estaba. Regresé de mi viaje el martes por la tarde. 3 semanas visitando a mi hermana en Phoenix habían sido exactamente lo que necesitaba después de 6 años de viudez. El vuelo se retrasó 2 horas, y cuando finalmente llegué a casa en Lakewood, eran casi las 9 de la noche. La casa estaba a oscuras. Cosa extraña considerando que mi hijo Ricardo y su esposa Luna vivían conmigo desde hacía 3 años. Dejé mi maleta en la entrada y encendí las luces. El silencio me resultó incómodo. Usualmente Luna tenía la televisión a todo volumen, viendo sus novelas brasileñas, y Ricardo solía estar en su computadora hasta muy tarde. Pensé que tal vez habían salido a cenar. Caminé hacia la cocina para prepararme un té. Fue ahí donde mi mundo se derrumbó. El piso de la cocina estaba cubierto de comida. No comida fresca, sino los alimentos que yo había dejado organizados en mis armarios antes del viaje. Frascos de mermelada reventados, cereales desparramados, latas abolladas, paquetes de pasta pisoteados. El olor agrio de la leche derramada se mezclaba con el aroma dulzón de frutas en descomposición. Me quedé paralizada en el umbral, tratando de procesar lo que veía. Al principio pensé en un robo, pero los electrodomésticos estaban en su lugar. Entonces vi los candados. Todos mis armarios, cada gabinete, cada alacena tenía candados nuevos y brillantes. Candados que yo no había puesto. Mis manos temblaron cuando intenté abrir el armario donde guardaba mis tazas favoritas. Nada, sellado como si fuera una prisión. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba pegada en el refrigerador con un imán en forma de corazón que yo misma había comprado años atrás. La letra era de Luna, esa escritura redonda y presuntuosa que siempre me había parecido falsa. Sogra querida, a partir de hoy, compre su propia comida. Esta casa tiene nuevas reglas. Atentamente, Luna. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras penetraran realmente en mi cerebro. Sogra querida. Como si fuéramos íntimas amigas, en lugar de 2 mujeres que habían pasado 3 años tolerándose por amor a Ricardo. A partir de hoy, compre su propia comida, en mi propia casa. Con mi propio dinero que había estado pagando todos los gastos desde que se mudaron conmigo. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Escondí la nota en el bolsillo de mi chaqueta justo cuando Ricardo y Luna entraron, cargados de bolsas de compras costosas. Luna llevaba un vestido nuevo que probablemente costaba más que mi pensión mensual de $1,200. «Mamá», dijo Ricardo con esa sonrisa nerviosa que tenía desde niño cuando había hecho algo malo. «No sabíamos que regresabas hoy». Luna se quedó quieta junto a él, observándome con esos ojos verdes que siempre me habían parecido calculadores. No dijo ni hola ni bienvenida. Solo me miró como si yo fuera una intrusa en mi propia cocina. «¿Qué pasó aquí?», pregunté señalando el desastre en el suelo. «Ah, eso». Luna se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. «Decidimos reorganizar. La comida vieja tenía que irse». Comida vieja. Productos que yo había comprado la semana antes del viaje, que habían costado casi $200 de mi pequeña pensión. Productos que ahora estaban pudriéndose en mi piso de cocina como si fueran basura. ¿Y los candados? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Ricardo y Luna intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de 2 personas que habían estado planeando algo durante semanas. «Bueno, mamá». Ricardo se aclaró la garganta. «Luna y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si cada uno se hace cargo de sus propios gastos. Ya sabes,
para evitar confusiones. Confusiones. Durante 3 años había pagado la hipoteca, los servicios, las reparaciones, la comida, e incluso les daba dinero extra cuando lo necesitaban. La única confusión era pensar que mi generosidad sería correspondida con un mínimo de respeto. «Esta es mi casa», dije, y las palabras sonaron extrañas en mis propios oídos, como si fuera la primera vez que las pronunciaba en voz alta. Luna soltó una risita que sonó como vidrio rompiéndose. «Claro que sí, Angélica, pero las cosas van a cambiar un poco. Nada drástico. Nada drástico». Mientras miraba mis alimentos desperdiciados en el suelo y los candados que me negaban el acceso a mi propia cocina, esas palabras resonaron en mi cabeza como una broma cruel. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la misma donde había dormido con José durante 25 años, escuchando los susurros y risas que venían del cuarto de Ricardo y Luna. Estaban celebrando algo, y yo tenía la horrible sensación de que ese algo era mi humillación. Recordé cuando Ricardo tenía 12 años y se rompió el brazo jugando fútbol. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil durante 2 meses para pagar la cirugía que el seguro no cubría. Recordé cuando Luna perdió su empleo hace 3 años y les dije que vinieran a casa sin dudar ni un segundo. Recordé todas las cenas que cociné, toda la ropa que lavé, todos los sacrificios que hice creyendo que estaba cuidando de mi familia. A las 3 de la madrugada, bajé silenciosamente a la cocina. El olor de la comida descompuesta había empeorado. Con una escoba y una pala, comencé a limpiar el desastre que ellos habían hecho con mi vida. Cada grano de arroz que barría era como contar las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Cada trozo de fruta podrida que recogía era otro recuerdo de mi estupidez al confiar en ellos. Cuando terminé de limpiar, me senté en la mesa de la cocina, donde habíamos desayunado juntos cientos de veces. La casa estaba en silencio ahora, pero mi mente rugía con pensamientos que llevaba años reprimiendo. Me levanté y caminé hacia el teléfono de la pared. Marqué el número que tenía memorizado desde que José murió. El de nuestro abogado, Harrison Mitchell. El buzón de voz se activó después del cuarto timbre. «Harrison», susurré al teléfono. «Soy Angélica Santos. Necesito verte mañana. Es urgente, muy urgente». Colgué y me quedé parada en mi cocina limpia, mirando los candados que brillaban bajo la luz fluorescente. Por primera vez en años, sonreí. No era una sonrisa amable o maternal. Era algo diferente, algo que llevaba décadas dormido en mi interior. Me acerqué a uno de los candados y lo toqué suavemente con la punta del dedo. El metal estaba frío, pero mis manos estaban calientes, muy calientes. «No saben lo que acaban de hacer», susurré a la cocina vacía, y mi voz sonó diferente también, más fuerte, más decidida, porque ellos no sabían algo que yo sí sabía, algo que había mantenido en secreto durante 6 años, algo que José me había hecho prometer guardar hasta el momento adecuado. Ese momento acababa de llegar. La oficina de Harrison Mitchell olía a café fuerte y papel viejo. Había estado ahí tantas veces en los últimos 6 años arreglando los asuntos de José que conocía cada detalle. Las cortinas de terciopelo verde, los diplomas enmarcados, la foto de Harrison con su esposa en las montañas de Colorado. «Angélica». Harrison se levantó de su escritorio con esa sonrisa paternal que siempre me tranquilizaba. «Te ves diferente, diferente. Supongo que una noche sin dormir y una revelación devastadora sobre la naturaleza de tu propia familia te cambian el aspecto». Me senté en la silla de cuero que había ocupado tantas veces antes, pero esta vez me sentía como una extraña en mi propia vida. «Harrison, necesito revisar el testamento de José». Sus cejas se alzaron ligeramente. En 6 años nunca había pedido ver esos documentos. José se había encargado de explicármelo todo antes de morir, y yo había confiado en su palabra como siempre hice durante nuestros 25 años de matrimonio. «Por supuesto. ¿Hay algún problema específico?». Le conté todo: la nota, los candados, la comida en el suelo, la actitud de Luna y Ricardo. Harrison escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle.
Angélica, eso es abuso financiero. Estás siendo manipulada en tu propia casa. Abuso financiero. Las palabras sonaron extrañas, oficiales, como si mi dolor fuera un caso más para resolver en lugar de la traición de las dos personas que más había amado después de José. Pero necesito saber exactamente qué dejó José, continué. Necesito entender cuáles son mis opciones. Harrison abrió un archivo grueso y comenzó a leer. Mientras su voz llenaba la oficina con términos legales y cifras, mi mente viajó al pasado. Recordé cuando Ricardo tenía 16 años y quería ir a la universidad estatal. José había perdido su empleo ese año y yo trabajaba limpiando oficinas por las noches para mantener a flote la casa. Ricardo necesitaba $4,000 para el primer semestre. Vendí el anillo de compromiso de mi madre, una pieza que había estado en la familia durante 3 generaciones. Nunca le dije a Ricardo de dónde salió el dinero. Solo le dije que su padre y yo lo habíamos ahorrado. Recordé cuando se graduó y consiguió su primer trabajo como contador. Vino a casa con flores y una botella de champán barato. «Mamá», me dijo abrazándome, «todo lo que soy es gracias a ti. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificaste por mí». Esa noche lloré de felicidad en mi almohada, pensando que había criado a un buen hombre. La voz de Harrison me trajo de vuelta al presente. La casa está completamente a tu nombre, por supuesto. También están las cuentas de ahorro, los certificados de depósito y... Se detuvo abruptamente, mirando un documento con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», pregunté. «Angélica, ¿José te habló alguna vez sobre una cuenta de inversiones separada?», negué con la cabeza. José manejaba las finanzas. Yo confiaba en él completamente. Harrison siguió leyendo en silencio, su expresión cada vez más sorprendida. Finalmente levantó la vista. «Angélica, según estos documentos, José dejó instrucciones muy específicas sobre una cuenta que contiene $2,500,000. El mundo se detuvo. $2,500,000. Repetí las cifras en mi mente, pero no tenían sentido. Nosotros habíamos sido clase trabajadora toda la vida. José manejaba un pequeño taller de carpintería, yo trabajaba medio tiempo en diferentes empleos. Vivíamos modestamente, ahorrábamos lo que podíamos. «Eso es imposible», susurré. «Las inversiones datan de hace 20 años», Harrison continuó leyendo. «Pequeñas cantidades invertidas consistentemente, reinversión de dividendos, crecimiento compuesto». José era más astuto financieramente de lo que aparentaba. Más astuto de lo que aparentaba. Mi esposo había estado construyendo secretamente una fortuna durante décadas, viviendo frugalmente, permitiendo que yo me sacrificara y trabajara empleos adicionales, cuando todo el tiempo teníamos suficiente dinero para vivir cómodamente. ¿Por qué no me dijo nada? Harrison encontró una carta sellada en el archivo. «Dejó esto para ti. Las instrucciones dicen que solo debía entregártela si preguntabas específicamente sobre las inversiones». Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra cuidadosa de José llenaba 2 páginas. «Mi querida Angélica, si estás leyendo esto, significa que alguien te está presionando financieramente y necesitas saber la verdad. Durante 20 años, invertí cada $1 extra que pude sin decírtelo. No porque no confiara en ti, sino porque te conozco. Eres demasiado generosa, demasiado bondadosa. Si hubieras sabido sobre este dinero, lo habrías regalado todo a familiares necesitados, a vecinos en problemas, a cualquiera que tuviera una historia triste. Quería asegurarme de que tuvieras seguridad cuando yo ya no estuviera. Pero hay algo más importante que debes saber. He observado a Ricardo y a Luna durante los últimos 2 años. He visto cómo te hablan cuando piensan que no escucho, cómo Luna cuenta tu dinero en la cocina, cómo Ricardo evita contribuir con los gastos de la casa. Están esperando que yo muera para aprovecharse de ti. Si estás leyendo esto, probablemente ya comenzaron. El dinero está a tu nombre únicamente. Úsalo sabiamente. Úsalo para protegerte. Y recuerda, la familia real no te explota. La familia real te cuida». Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. José había visto lo que yo me había negado a ver. Había protegido mi futuro incluso desde la tumba.
Harrison, dije con voz firme, quiero que cambies mi testamento. Esa tarde regresé a casa con una nueva perspectiva. La casa se veía diferente, ahora que sabía que era completamente mía, que tenía los recursos para tomar cualquier decisión que necesitara tomar. Luna estaba en la cocina preparando la cena, usando mis ollas, pero cociendo solo para ella y Ricardo. El olor a ajo y cebolla llenaba el aire, pero no había un plato extra para mí. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, sin levantar la vista de la estufa. Interesante, respondí. Muy interesante. Ricardo entró en ese momento, cargando más bolsas de compras. En las últimas 24 horas parecía haber comprado más ropa nueva de la que había comprado en el año anterior. «Mamá», dijo besándome la mejilla como siempre hacía, pero el gesto se sintió vacío. «Necesitamos hablar contigo sobre algo». Luna y él intercambiaron esa mirada otra vez. Esa mirada de conspiración que ya empezaba a reconocer. Claro, me senté en la mesa de la cocina. «Hablen». Luna apagó la estufa y se sentó frente a mí. Ricardo se quedó parado detrás de ella, como un soldado esperando órdenes. «Angélica», Luna comenzó con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Ricardo y yo hemos estado pensando que sería bueno formalizar algunos arreglos financieros». Sacó un folder de la nada y lo puso sobre la mesa. Dentro había documentos que parecían oficiales, llenos de letra pequeña y términos legales. ¿Qué tipo de arreglos? Bueno, Ricardo se aclaró la garganta. Con la edad que tienes, pensamos que sería prudente que Luna y yo tuviéramos poder legal para ayudarte con las finanzas si llegara a ser necesario. Poder legal. A los 67 años, querían declararme incompetente para manejar mi propio dinero. También, Luna agregó señalando otro documento. Creemos que sería justo que contribuyéramos de manera más equitativa con los gastos de la casa. Por eso necesitamos acceso a tus cuentas bancarias para automatizar los pagos. Acceso a mis cuentas bancarias, para automatizar pagos que yo había estado cubriendo completamente durante 3 años. Leí los documentos cuidadosamente. No era abogada, pero había aprendido lo suficiente en la oficina de Harrison como para entender que si firmaba estos papeles, efectivamente les estaría entregando control sobre mis finanzas. «¿Cuándo prepararon esto?», pregunté. «Oh, hace unas semanas», Luna respondió casualmente, como si estuviera hablando del clima. «Queríamos tenerlo listo para cuando regresaras del viaje. Hace unas semanas, mientras yo visitaba a mi hermana, creyendo que había dejado mi casa en manos de personas que me amaban, ellos estaban planeando tomar control legal de mi vida financiera». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Ricardo contestó. «¿Hola? Ah, hola Fernanda. Sí, mamá regresó ayer. ¿Esta noche?» «Claro, claro que puedes venir». Fernanda, la hermana de Ricardo que siempre había tenido envidia de lo que José y yo habíamos construido. La que siempre hacía comentarios sobre lo afortunada que era yo de tener una casa propia mientras ella rentaba un apartamento pequeño. «Fernanda viene a cenar», Ricardo anunció. «Quiere verte». Luna sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acaba de completar una jugada de ajedrez. «Perfecto», dijo. «Será bueno tener apoyo familiar cuando discutamos estos papeles». Apoyo familiar. La conspiración era más grande de lo que había imaginado. Miré los documentos sobre la mesa, luego a Luna y Ricardo, luego al teléfono donde Fernanda probablemente seguía hablando sobre lo que habían planeado para esta noche. Me levanté lentamente de la mesa, tomé los documentos y los sostuve contra mi pecho. «Voy a revisar esto cuidadosamente», dije, «y voy a tomar mi tiempo para decidir». Luna's sonrisa se desvaneció ligeramente. «Angélica, no hay mucho que revisar. Son documentos estándar para proteger a familias como la nuestra». «Nuestra», repetí. «Qué palabra tan interesante». Subí a mi cuarto con los documentos, cerré la puerta y me senté en mi cama. Podía escuchar a Luna y Ricardo susurrando abajo, probablemente planeando cómo convencerme de firmar. Saqué mi teléfono y marqué el número de Harrison. «Harrison, soy Angélica otra vez. ¿Podrías venir a mi casa esta noche alrededor de las 8? Va a ser una cena muy interesante».
La cena fue una obra maestra de manipulación familiar. Fernanda llegó a las 7 en punto, cargando una botella de vino caro y esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. A los 44 años, mi cuñada seguía siendo hermosa, pero había algo venenoso en la forma en que sus ojos evaluaban todo lo que había en mi casa, como si estuviera calculando su valor. Angélica, querida, me abrazó con demasiada fuerza. Te ves cansada. El viaje debe haber sido agotador para alguien de tu edad. Para alguien de tu edad. 67 años no eran 90, pero la forma en que Fernanda lo dijo hizo que sonara como si estuviera al borde de la incapacidad mental. La cena transcurrió con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Luna había preparado lasaña, mi plato favorito, pero solo había 4 porciones. La cuarta era para Fernanda. Yo comí una lata de sopa en mi cuarto mientras escuchaba sus risas desde abajo. Después de la cena, se reunieron en la sala de estar. Podía escuchar fragmentos de su conversación desde el rellano de las escaleras. Ya es hora de que alguien tome control. No puede seguir viviendo sola indefinidamente. No, los papeles están listos. Solo necesita firmar. Por su propio bien. Por mi propio bien. La frase favorita de las personas que quieren robarte la vida mientras pretenden salvártela. Harrison llegó exactamente a las 8, como le había pedido. Escuché el timbre y luego el silencio incómodo que siguió cuando Ricardo abrió la puerta. ¿Harrison? La voz de Ricardo sonó confundida. ¿Qué haces aquí? Angélica me pidió que viniera, respondió Harrison con esa voz profesional que usaba en las situaciones difíciles. Tenemos algunos asuntos legales que revisar. Bajé las escaleras y encontré a mi familia agrupado en la sala como conspiradores atrapados. Luna tenía los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Fernanda sostenía una copa de mi buen vino, y Ricardo se veía como un niño que acababa de ser descubierto robando galletas. Harrison, dije con la voz más serena que pude. Gracias por venir. Como puedes ver, mi familia está muy preocupada por mi bienestar financiero. Harrison miró los documentos sobre la mesa, luego a Luna, luego a Fernanda. Su expresión no cambió, pero conocía lo suficientemente bien como para ver el destello de disgusto en sus ojos. ¿Puedo revisar estos documentos?, preguntó. Luna intercambió una mirada nerviosa con Fernanda. Por supuesto, pero son bastante estándar. Solo queremos asegurarnos de que Angélica esté protegida. Harrison leyó cada página cuidadosamente mientras el silencio se hacía más denso. Finalmente levantó la vista. Estos documentos le darían a ustedes control completo sobre las finanzas de Angélica. Poder para tomar decisiones médicas, acceso a todas sus cuentas bancarias y autoridad para vender propiedades sin su consentimiento. Es por precaución, Fernanda intervino. A la edad de Angélica, estas cosas son necesarias. ¿A qué edad exactamente una persona competente pierde el derecho a controlar sus propias finanzas? Harrison preguntó con esa cortesía helada que usaba cuando estaba furioso. Bueno, yo. Fernanda tartamudeó. ¿Por qué? Harrison continuó. Angélica acaba de pasar 3 horas en mi oficina revisando inversiones complejas y tomando decisiones financieras que requerían considerable sofisticación mental. No veo ninguna evidencia de incapacidad. El rostro de Luna se puso pálido. ¿Inversiones? Harrison sonrió, pero no era una sonrisa amable. Oh, ¿no sabían? Angélica tiene un portafolio de inversiones bastante sustancial. José fue muy previsor. La mentira era hermosa en su simplicidad. Harrison no había revelado la cantidad exacta. Solo había plantado la semilla de que había más dinero del que habían imaginado. ¿Cuánto?, Fernanda preguntó, olvidando toda pretensión de preocupación familiar. Eso, dijo Harrison, es información confidencial entre abogado y cliente. La reunión terminó abruptamente después de eso. Fernanda inventó una excusa sobre llegar temprano al trabajo. Luna súbitamente recordó que tenía que hacer unas llamadas importantes, y Ricardo simplemente huyó a su cuarto sin decir palabra. Cuando todos se fueron, Harrison y yo nos sentamos en mi cocina. Angélica,
Esto es peor de lo que pensé. No solo están intentando robar tu dinero, están construyendo un caso para declararte mentalmente incompetente. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo, especialmente si consiguen testimonios de familiares que declaren que has mostrado signos de confusión o comportamiento errático. Miré hacia el techo, donde podía escuchar los susurros urgentes de Luna y Ricardo. Probablemente estaban planeando su próxima movida. Harrison, quiero que prepares un nuevo testamento y quiero hacer algunos cambios inmediatamente. Después de que Harrison se fue, subí al ático por primera vez en meses. José solía usar ese espacio como almacén, y después de su muerte simplemente lo había evitado porque me traía demasiados recuerdos. La escalera de madera crujió bajo mis pies mientras subía. El ático olía a polvo y recuerdos, iluminado solo por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Cajas etiquetadas con la letra cuidadosa de José se apilaban contra las paredes. Navidad, fotos, papeles importantes. Fue en la caja marcada Papeles importantes, donde encontré lo que no sabía que estaba buscando. Había un sobre manila escondido en el fondo, debajo de viejas pólizas de seguros y garantías de electrodomésticos. El sobre contenía documentos que hicieron que mi corazón se detuviera. El testamento real de José. No la copia simplificada que Harrison tenía en su oficina, sino el documento completo con todas sus instrucciones específicas. Mientras leía, entendí la brillantez de lo que mi esposo había planeado. El dinero no estaba simplemente a mi nombre. Estaba estructurado de una manera que lo protegía de cualquier intento de manipulación familiar. Pero había más. José había incluido una cláusula que ni siquiera Harrison conocía. Si yo moría en circunstancias sospechosas o después de ser declarada mentalmente incompetente, todo el dinero iría a organizaciones benéficas. Ricardo no recibiría ni un centavo. También había cartas que José había escrito pero nunca enviado, detallando sus observaciones sobre el comportamiento de Luna y Ricardo durante los últimos años de su vida. He visto cómo Luna cuenta el dinero del supermercado cuando piensa que no miro. He escuchado a Ricardo diciéndole a sus amigos que está esperando su herencia para pagar sus deudas de juego. He visto cómo te tratan cuando creen que estoy distraído. No son las personas que criamos, Angélica, son extraños que han aprendido a usar nuestro amor contra nosotros. Deudas de juego. Eso explicaba las compras repentinas, la ropa nueva, la urgencia por acceder a mis finanzas. Ricardo no solo era un hijo ingrato, estaba desesperado. Había un último documento en el sobre. Una investigación privada que José había contratado sobre Luna antes de la boda. Los resultados eran devastadores. Luna había estado casada antes, 2 veces. Ambos matrimonios habían terminado después de que ella vaciara las cuentas bancarias de sus esposos y desapareciera. Había cambiado su nombre 2 veces. Tenía deudas de tarjetas de crédito por más de $50,000 y había sido investigada por fraude de seguros en California. Mi nuera no era solo una oportunista, era una estafadora profesional. El sonido de pasos en las escaleras me sobresaltó. Rápidamente guardé todos los documentos en el sobre y lo escondí entre otras cajas. «¿Mamá?» La voz de Ricardo sonó desde abajo. «¿Estás bien? Escuchamos ruidos». «Solo buscando algunas cosas de tu padre», respondí, sorprendida por lo normal que sonó mi voz. «¿Necesitas ayuda?» «No, ya termino». Pero no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Bajé del ático con el sobre escondido bajo mi brazo. En mi cuarto, escondí los documentos en el lugar más seguro que se me ocurrió, dentro de la funda de mi almohada. Esa noche, mientras Luna y Ricardo celebraban lo que pensaban había sido un día exitoso de manipulación, yo me quedé despierta planeando. José me había dado más que dinero. Me había dado un mapa completo de la traición de mi familia y las herramientas para defenderme. A las 2 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Marqué el número del teléfono de Harrison, sabiendo que lo despertaría pero sin importarme. «Harrison, soy Angélica. Siento despertarte, pero encontré algo que cambia todo completamente». Hubo una pausa. «¿Qué encontraste, Angélica?» «Encontré la verdad,
Y mañana vamos a actuar con base en ella. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Miré hacia la puerta de mi cuarto, detrás de la cual dormían las dos personas que habían estado planeando robarme todo lo que José y yo habíamos construido durante décadas. Harrison, dije, ya no hay vuelta atrás. Ellos se aseguraron de eso. Colgué el teléfono y por primera vez en días sonreí genuinamente. Mañana iba a descubrir exactamente de qué estaba hecha Angélica Santos cuando la arrinconaban contra la pared. La respuesta, sospechaba, los iba a sorprender a todos. Harrison llegó a mi casa a las 9 de la mañana con una maleta de documentos y la expresión decidida de un general preparándose para la guerra. Luna y Ricardo habían salido temprano, probablemente para reunirse con más aliados familiares o para consultar con algún abogado barato sobre cómo acelerar mi incompetencia mental. ¿Estás completamente segura de esto, Angélica?, Harrison preguntó mientras extendía papeles sobre mi mesa de comedor. Una vez que hagamos estos cambios, la confrontación será inevitable. Miré los documentos que había encontrado en el ático, especialmente el informe de investigación sobre Luna. 3 matrimonios, 3 robos, 3 hombres que habían confiado en una sonrisa hermosa y una historia triste. Harrison, durante 3 años he sido la idiota generosa que pagaba todo mientras ellos planeaban robarme. Se acabó. El primer documento que firmé transfería la propiedad completa de la casa a un fideicomiso que yo controlaba exclusivamente. Si algo me pasaba, la casa se vendería y el dinero iría a caridades para víctimas de fraude familiar. El segundo documento cancelaba todos los servicios que estaban a mi nombre: electricidad, gas, agua, internet, cable de televisión, teléfono y el seguro médico familiar que cubría a Luna y Ricardo. El tercer documento era una orden de restricción preventiva que prohibía a cualquier persona que no fuera yo acceder a mis cuentas bancarias, cambiar cerraduras o tomar decisiones médicas en mi nombre sin una orden judicial. ¿Y el dinero?, preguntó Harrison. Transfiérelo todo a cuentas que solo yo pueda tocar. Quiero que desaparezca de cualquier sistema donde ellos puedan rastrearlo. Mientras Harrison hacía las llamadas necesarias, preparé café y me senté a esperar. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia vida. A las 11:30, escuché el auto de Ricardo en la entrada. Podía oír sus voces desde afuera. Estaban discutiendo sobre algo. Las palabras se perdían, pero el tono era urgente, preocupado. Entraron cargados de más bolsas de compras. Luna llevaba zapatos nuevos que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Ricardo tenía un reloj en la muñeca que no había visto antes. «Hola, Harrison», Ricardo saludó con sorpresa. «No sabía que vendrías otra vez tan pronto. Tu madre y yo teníamos algunos asuntos pendientes que resolver». Harrison respondió sin levantar la vista de sus documentos. Luna se quedó en el umbral, sus ojos verdes estudiando la escena. Era inteligente. Tenía que reconocerlo. Podía sentir que algo había cambiado en la dinámica, pero aún no sabía qué. «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente. «Asuntos de propiedad principalmente», respondí. Resulta que había algunos documentos que José dejó que cambiaban ciertas cosas. Vi el momento exacto cuando la avaricia se apoderó de ellos. Los ojos de Luna se iluminaron. Ricardo se enderezó como un perro que escucha la palabra comida. ¿Qué tipo de cambios? Luna se sentó en el sofá, inclinándose hacia adelante. Harrison y yo intercambiamos una mirada. Era hora de la primera revelación. «Bueno», dije casualmente, «resulta que la casa vale más de lo que pensábamos, mucho más. Y había algunas inversiones que José no me había mencionado». La mentira era deliciosa. Vi cómo sus cerebros comenzaron a calcular, cómo sus ojos brillaron con la posibilidad de más dinero del que habían imaginado. «¿Cuánto más?», Ricardo preguntó, olvidando toda pretensión de no estar interesado en mi dinero. «Lo suficiente como para que necesite asesoría legal profesional sobre cómo manejar todo», respondí vagamente. Luna se levantó súbitamente. «Voy a preparar el almuerzo para celebrar.
Esta es una noticia maravillosa, Angélica. Cuando salió hacia la cocina, Harrison me susurró: van a acelerar sus planes. Ahora que creen que hay más dinero en juego, se van a volver desesperados. Tenía razón. Durante el almuerzo, que Luna preparó con una atención inusual hacia mi comodidad, la conversación se centró en proteger mis nuevos activos. Mamá, Ricardo dijo mientras cortaba su carne, con todo este dinero nuevo, realmente deberías considerar esos documentos que te mostramos ayer, por seguridad. Sí, Luna agregó, imagínate si alguien tratara de aprovecharse de ti. Necesitas protección legal. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Las dos personas que estaban tratando de robarme me advertían sobre otras personas que podrían tratar de robarme. De hecho, dije, Harrison y yo ya tomamos algunas medidas de seguridad hoy. ¿Qué tipo de medidas? Luna preguntó, y por primera vez detecté una nota de nerviosismo en su voz. Oh, cosas técnicas aburridas, fideicomisos, transferencias de cuentas, ese tipo de cosas. Después del almuerzo, Harrison se fue con la promesa de llamarme cuando todo estuviera procesado. Luna y Ricardo desaparecieron en su cuarto para otra de sus sesiones de susurros, dejándome sola con mis pensamientos y mi determinación creciente. A las 4 de la tarde comenzó el espectáculo. El primero en llegar fue el técnico de la compañía eléctrica para cortar el servicio. Escuché a Luna gritando desde la cocina cuando las luces se apagaron súbitamente. ¡Angélica! ¡Se fue la luz! ¡Qué extraño!, respondí desde la sala, donde estaba leyendo un libro junto a la ventana. Debería llamar a la compañía eléctrica. 20 minutos después llegó el técnico del gas. Luna y Ricardo salieron corriendo cuando escucharon el camión. ¿Qué está pasando?, Ricardo preguntó al técnico. Orden de desconexión por falta de pago. El hombre respondió consultando su tableta. La cuenta está 3 meses atrasada. ¡Eso es imposible!, Luna gritó. Mi suegra paga todas las cuentas. Según nuestros registros, la señora Santos canceló el servicio esta mañana y pidió desconexión inmediata. Los vi correr hacia mí como animales desesperados. Mamá, ¿qué hiciste? Ricardo tenía los ojos desorbitados. Tomé algunas de esas medidas de seguridad de las que hablé, respondí tranquilamente. Harrison sugirió que era importante tener control total sobre todos los servicios a mi nombre. Pero vivimos aquí, Luna gritó, y por primera vez su máscara de cordialidad se cayó completamente. No puedes dejarnos sin electricidad y gas. Claro que puedo, dije. Es mi casa, mis servicios, mi dinero, como ustedes me recordaron tan claramente con esos candados en los armarios. Ricardo se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar. Pero Luna estaba furiosa. Se acercó a mí con los puños cerrados, su hermoso rostro desfigurado por la rabia. Esto es ridículo. Somos familia. No puedes tratarnos así. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera algo extraño en mi boca. ¿La familia prepara documentos para robar el dinero de sus parientes? ¿La familia pone candados en los armarios y deja notas crueles? Eso era solo una medida temporal. Ricardo se levantó, tratando de interponerse entre Luna y yo. Podemos quitar los candados ahora mismo. Oh, los candados son lo de menos, dije, y saqué mi teléfono. Harrison, soy yo. ¿Ya procesaron todas las cancelaciones? La voz de Harrison se escuchó clara por el altavoz. Sí, Angélica. La electricidad, el gas, el agua, internet, cable, teléfono y el seguro médico familiar están todos cancelados efectivo inmediatamente. También transferí todos los fondos a las cuentas nuevas como solicitaste. Vi la sangre drenar completamente de la cara de Ricardo. ¿El seguro médico? ¿Los fondos? Luna susurró, y por primera vez desde que la conocía se veía verdaderamente asustada. Colgué el teléfono y los miré a ambos. Aquí están las nuevas reglas. Esta es mi casa. Los servicios están a mi nombre y solo yo decido si se reconectan. El dinero está en cuentas que solo yo puedo tocar. Y ustedes dos tienen una decisión que tomar. ¿Qué tipo de decisión?
Ricardo preguntó con voz quebrada. Pueden disculparse sinceramente por todo lo que han hecho. Pueden explicarme exactamente por qué necesitan dinero tan desesperadamente. Y podemos ver si hay alguna manera de reconstruir una relación basada en respeto mutuo. ¿O qué? Luna desafió, aunque su voz temblaba. O pueden continuar con sus planes de declararme incompetente y robar mi herencia, en cuyo caso van a descubrir exactamente qué tanto dinero hay en juego y cuán preparada estoy para esta guerra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía prácticamente escuchar sus cerebros trabajando, calculando opciones, evaluando cuánto sabía yo realmente. Finalmente, Ricardo se acercó y se arrodilló frente a mi silla. «Mamá», dijo, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos. «Por favor, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Luna lo miró con pánico. «Ricardo, no. Tengo deudas», continuó, ignorando a su esposa. «Deudas de juego, mucho dinero, y hay gente muy peligrosa que quiere cobrarse». Era la primera verdad que había escuchado de él en años. «¿Cuánto?», pregunté. $80,000. Luna se dejó caer en una silla, derrotada. Su plan perfecto se estaba desmoronando porque su marido había elegido la honestidad sobre la manipulación. ¿Y el plan era robar mi dinero para pagar tus deudas? Ricardo asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue idea de Luna, pero yo acepté. Soy un cobarde y un idiota, y lo siento más de lo que puedes imaginar. Miré a Luna, que estaba sentada en silencio, probablemente calculando si aún había alguna manera de salvar la situación. «Luna», dije, «¿tienes algo que agregar?» Ella levantó la barbilla con desafío. «Sí, tu hijo me necesita. Sin mí, nunca habría tenido el valor de pedirte ayuda. Te habría ocultado las deudas hasta que alguien viniera a lastimarlo». Era una jugada inteligente, posicionarse como la salvadora en lugar de la villana. Pero había subestimado cuánto sabía yo. «¿Cómo ocultaste tus otros matrimonios?», pregunté casualmente. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina. Luna se puso pálida como la muerte. Ricardo la miró con confusión. «¿Otros matrimonios?», repitió. «2», dije. «2 esposos anteriores que también tuvieron la mala suerte de confiar en Luna Ferreira o Luna Morrison o Luna García, dependiendo de cuál de sus nombres prefieras usar». Luna se levantó súbitamente, dirigiéndose hacia la puerta. «No tengo que escuchar esto». «En realidad», dije, «creo que sí tienes que escucharlo. Especialmente la parte sobre el fraude de seguros en California». Se detuvo en seco. Ricardo nos miraba a ambas como si estuviéramos hablando en idioma extranjero. «¿De qué están hablando?» «Tu esposa», dije, «es una estafadora profesional. Y tú, mi querido hijo, fuiste su marca más fácil». Luna se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. «No puedes probar nada». Sonreí, y fue la sonrisa más fría que había producido en mi vida. «¿Quieres apostar?» La sonrisa de Luna se desvaneció como hielo bajo el sol de verano. Por primera vez desde que la conocía, la vi completamente sin palabras. Sus ojos verdes calculando desesperadamente cuántas de sus mentiras habían sido descubiertas. «Angélica», dijo finalmente, su voz recuperando esa dulzura falsa. «No sé qué historias te han contado, pero...» «No me contaron historias», la interrumpí, levantándome de mi silla con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Contraté un investigador privado, como hizo José antes de morir». Ricardo nos miraba como si estuviéramos representando una obra de teatro en idioma extranjero. «¿Mamá? ¿De qué hablas?» Fui hasta mi cuarto y bajé con el sobre manila que había encontrado en el ático. Lo puse sobre la mesa de centro como si fuera una bomba que estaba a punto de explotar. «Ricardo, ¿sabías que tu esposa estuvo casada con Thomas Morrison en Nevada durante 2 años? ¿O que después se casó con Miguel García en California durante otros 3? La cara de Ricardo pasó por una secuencia de emociones. Confusión, incredulidad y finalmente un reconocimiento horrible de la verdad. Eso es imposible», tartamudeó.
Saqué las fotografías que el investigador había incluido en el reporte. Fotos de Luna en 2 ceremonias de boda diferentes, con 2 hombres diferentes, sonriendo esa misma sonrisa radiante que había usado cuando se casó con mi hijo. Thomas Morrison perdió $45,000 cuando Luna desapareció una noche después de vaciar sus cuentas bancarias. Miguel García perdió $60,000 más, el dinero de su negocio familiar. Luna se había quedado completamente inmóvil, como un animal que espera que si no se mueve, el depredador no lo vea. ¿Y el fraude de seguros? Continué, disfrutando cada palabra. Muy creativo, Luna. Fingir un accidente de auto para cobrar $50,000 de una póliza que habías tomado una semana antes. Lástima que las cámaras de seguridad del banco al otro lado de la calle captaran todo. Ricardo tomó las fotografías con manos temblorosas. Vi el momento exacto cuando su mundo se desmoronó completamente. Luna, susurró, ¿esto es verdad? Ella finalmente encontró su voz, pero ya no era dulce. Era dura, fría, llena de una ira que había estado ocultando durante años. Sí, es verdad. Todo es verdad. ¿Y sabes qué más es verdad? Que tu querida madre nos ha estado espía mientras fingía ser la abuela bondadosa y generosa. Se acercó a mí con pasos lentos, sus ojos brillando con algo peligroso. ¿Sabes lo que es estar casada con un perdedor que no puede mantener un trabajo sin apostar todo su salario? ¿Sabes lo que es vivir con una suegra que te mira como si fueras basura cada vez que entras a su preciosa casa? Luna. Ricardo se levantó. Por favor, no. ¡No! Gritó girándose hacia él. Ya basta de fingir. Estoy harta de fingir que amo a tu madre. Estoy harta de fingir que amo esta casa mediocre. Y estoy especialmente harta de fingir que te amo a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó parado como si hubiera recibido un golpe físico. Al menos, dije tranquilamente, finalmente estás siendo honesta. Luna se volvió hacia mí con toda su furia. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes tu honestidad. Me casé con tu patético hijo porque pensé que heredaría dinero cuando tú murieras. Pensé que sería fácil, que moriría en un par de años y podríamos vender esta casa y vivir cómodamente. Pero no morí, observé. No moriste. Y después descubrí que eras aún más tacaña de lo que pensé. Viviendo como una pobre cuando probablemente tienes dinero escondido en algún lado. ¿Es por eso que pusiste candados en mis armarios? ¿Para obligarme a revelar dónde estaba mi dinero? Luna sonrió, y era una sonrisa horrible. Esa fue solo la primera fase. La segunda fase era conseguir que firmaras esos documentos de poder legal. Y la tercera fase se detuvo, dándose cuenta de que había revelado demasiado. ¿La tercera fase era qué, Luna? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La tercera fase, dijo Ricardo con voz hueca, era declararle mentalmente incompetente y meterla en un asilo. Luna lo miró sorprendida. ¿Cómo? Porque encontré los papeles en tu cuarto anoche. Ricardo continuó, su voz quebrándose. Los papeles del abogado sobre procedimientos de incompetencia mental, los folletos de asilos, los formularios para obtener poder de abogado de emergencia. Se dejó caer en el sofá, enterrando la cara en sus manos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me convertí? Luna recuperó su compostura rápidamente. Te convertiste en un hombre práctico. Tu madre no va a vivir para siempre, Ricardo. Y cuando muera, ¿qué crees que va a pasar con todo su dinero? Exactamente lo que José planeó que pasara, dije, y saqué el testamento real del sobre. Los ojos de Luna se fijaron en el documento como un halcón viendo una presa. Este es el testamento completo de José, continué. No la versión simplificada que Harrison tenía en su oficina. Esta versión incluye algunas cláusulas muy interesantes. Leí las partes relevantes en voz alta. Si Angélica Santos muere en circunstancias sospechosas, o si es declarada mentalmente incompetente por cualquier miembro de la familia, todos los activos se transferirán inmediatamente a las siguientes organizaciones benéficas. Vi el momento exacto cuando Luna entendió que había perdido, que todo su plan, toda su manipulación, toda su paciencia de 3 años, había sido inútil. Eso no es legal,
dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Es completamente legal, confirmé. José consultó con 3 abogados diferentes para asegurar que fuera inquebrantable. Ricardo levantó la cabeza de sus manos. Mamá, ¿cuánto dinero hay realmente? Era el momento de la revelación final. $2.500.000, más la casa, que vale otros $300.000. Luna se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Casi $3 millones», susurró. «Y lo perdí todo. Lo perdiste todo desde el momento en que decidiste ponerle candados a mis armarios», le dije. José predijo exactamente cómo actuarían si llegaban a creer que podían robarme. Pero Ricardo se enderezó súbitamente. ¿Eso significa que yo también perdí mi herencia? Lo miré durante un largo momento, viendo por primera vez en años al niño que había criado en lugar del hombre manipulado que se había convertido. «Eso depende», dije finalmente. «¿De qué? ¿De qué eliges hacer ahora? Puedes seguir con Luna y sus planes, en cuyo caso sí, lo pierdes todo y probablemente termines en prisión por fraude familiar. ¿O qué? O puedes elegir ser el hombre que creí que había criado. Puedes elegir hacer lo correcto». Luna se acercó a Ricardo con pánico en los ojos. «Ricardo, no la escuches. Podemos pelear esto. Podemos conseguir abogados mejores. Podemos». «¿Podemos qué?» Ricardo la miró con una expresión que nunca le había visto. ¿Podemos destruir completamente a la mujer que me dio la vida y sacrificó todo por mí? ¿Podemos robarle el dinero que mi padre trabajó décadas para ahorrar? Se levantó lentamente, alejándose de Luna como si ella fuera radioactiva. «Mamá», me dijo, «quiero hacerlo